Bueno, como ando escaso de ideas en estos días y no he subido ni una mierda al canal, he decidido compartir algunas creepypastas que me encontré por la web. No me hago responsable de las pesadillas o traumas de por vida que pueda causar jajajaja xd. Ok, no, ni que fuera para tanto. Bueno, los dejo con las creepys, se la cuidan mucho, jeje. Mi hija me despertó anoche, a eso de las 12. Mi esposa y yo la recogimos del cumpleaños de su amiga Sally, la trajimos a casa y luego la acostamos. Mi esposa se fue a leer en nuestro dormitorio, y yo me desvelé viendo el partido de los Braves. Papi, Susurró, tirando de mi camisa. adivina cuántos años tendrá el mes que viene. No lo sé, cielo. Bostecé mientras me acomodaba las gafas. ¿Cuántos? Ella sonrió y levantó 4 dedos. Ahora son las 7:30. Mi esposa y yo llevamos despiertos con ella desde hace 8 horas. Aún se niega a decirnos de dónde lo sacó. Mi madre casi enloquece cuando descubrió los cortes en mis brazos este último mes. Ella piensa que yo mismo me los estaba haciendo. Mi padrastro no tuvo las agallas de decirle la verdad. Se quedó en el rincón del salón, de brazos cruzados, mirando cómo mi madre me zarandeaba de lado a lado buscando respuestas. Incluso cuando me miró con sus ojos cubiertos de lágrimas y suplicándome que por favor no siguiera haciéndolo, el hombre mantuvo su bocaza cerrada. Me lanzó esa mirada amenazante que tiene, así que yo también hice lo mismo. Cerré mi boca. Ella me apuntó a sesiones de terapia. Después de unas semanas, cuando vio que no había nuevos cortes en mis brazos, no dudó en agradecer al psicólogo haberme salvado la vida entre lloros. Mientras tanto, su marido hizo lo que siempre hace. No hacer nada. Mi madre estaba bastante molesta este día por la mañana, cuando volvió a ver las marcas de sus garras en mis brazos. Todo sería más sencillo si tan solo la atáramos cada luna llena. Sirenis canticum, o canto de sirena, es una enfermedad transmitida por el agua, altamente contagiosa y nunca antes vista. Los primeros síntomas incluyen estornudos, sudoración, hipersalivación y debilidad general. Si no se trata, puede provocar deshidratación grave e hidrofilia. Quienes la padecen desarrollan una intensa atracción por el agua y sus fuentes. Buscan rodearse de agua mediante comportamientos como inundar sus hogares, sumergirse en grandes masas de agua como lagos, ríos, mares, canales o embalses, o acumular grandes cantidades de agua embotellada. Los relatos sobre estos comportamientos varían entre las personas. Algunos afirman oír las voces de sus seres queridos provenientes del agua, mientras que otros aseguran estar tan deshidratados que solo pueden hidratarse directamente de la fuente. Algunos incluso afirman estar perdiendo la esperanza en la vida y expresan el deseo de ahogarse. Además de la hidrofilia, quienes la padecen pueden mostrar apatía, paranoia y una fijación obsesiva por el agua y otros líquidos, sintiéndose a menudo deprimidos cuando se separan del agua y buscándola activamente, independientemente de las circunstancias. Si se le niega el acceso al agua, una persona afectada puede recurrir a orinarse encima o morderse la piel, ya sea la suya propia o la de otras personas, para provocar sangrado, y a beber o untarse sangre como forma de sentir humedad a su alrededor.
Cuando el pequeño Timmy Marlowe desapareció, el pueblo entero se sumió en la preocupación. Timmy era el niño modelo, como dirían algunos. Un alumno brillante. Un chico de buen corazón, respetuoso y servicial con todos en el pueblo. Al principio, su familia anticipaba una extorsión. Cuando un niño pequeño es tomado de las calles, usualmente es algo planeado. Era posible que hubiesen estado observando a la familia y que esperasen una suma enorme a cambio de su retorno seguro. Pese a que la familia Marlowe no era adinerada en lo absoluto, el pueblo había expresado su disposición para apoyarlos. Pero a medida que los días se alargaron en semanas, nada sucedió. Ninguna llamada. Ningún correo. Voluntarios atentos armaron campañas de búsqueda. Todas las personas en el pueblo habían llegado para ayudar en el rescate del pequeño Timmy. Pegaron volantes en cada edificio y poste de luz. No se podía recorrer una calle sin ver la dulce sonrisa de Timmy iluminándote. Buscaron por semanas y semanas hasta que las esperanzas por hallarlo comenzaron a apagarse. El niñito, simplemente, se había esfumado. Al final, sus padres se culparon a sí mismos por lo acontecido. Siempre habían estado demasiado ocupados como para cuidar de su pequeño. Trabajar a tiempo completo con tal de llegar a fin de mes resultaba en horarios muy apretados. Por eso contrataron a la señora Astor para que hiciera de niñera. La señora Astor era la viuda que vivía una casa al lado de la familia Marlowe. Luego del fallecimiento de su esposo, Albert, se había estado sintiendo bastante solitaria. La señora Astor les dijo a todos que Timmy nunca volvió de la escuela aquella tarde, y fue verdad. Era una anciana intachable. Nadie había conocido a Timmy mejor que la señora Astor. Lo cual, al final, fue la razón por la que lo mató. Timmy era un monstruo. La señora Astor lo vigilaba cuando él creía que nadie estaba viendo. La manera en la que mataba a los animales de los vecinos y cómo sonreía cuando eran anunciados como extraviados. Lo había visto colar veneno para ratas en las bebidas de su familia. Nunca lo suficiente para matar. Solo lo suficiente para provocar que se enfermaran violentamente. La señora Astor nunca dijo ni una palabra. Entonces, Timmy se habituó a pegarle. Los moretes nunca fueron cuestionados. Después de todo, estaba vieja. Le salían moretes con facilidad. Timmy se aprovechó de aquello y comenzó a golpearla más y más. Hacía berrinches y le tiraba cosas. Una noche, la señora Astor se fue a casa con la nariz rota. Atraerlo con galletas y postres no fue tarea difícil. ¿Qué niño podría resistirse a su gastronomía? Timmy se murió al instante. Lo único que quedó por hacer fue ingeniar la manera para deshacerse del cuerpo. Las personas del pueblo habían creído que la señora Astor era una anciana dulce e inocente. Ella incluso se había ofrecido a preparar comida para las personas dedicadas que querían ayudar en la búsqueda del niño extraviado. Llegó lista con sus famosos pasteles de carne y limonada, sonriendo gratamente de oreja a oreja. En tanto el equipo de búsqueda disfrutaba de los refrigerios de la señora Astor, no se dieron cuenta de que terminaron encontrando al pequeño Timmy después de todo. Daisy se encontraba bien la noche anterior, pero cuando bajé hacia el granero para ordeñarla aquella mañana, sabía que algo andaba mal. Al principio, la leche salió rosada, y asumí que era un efecto de la luz, pero conforme seguí exprimiendo, el color se oscureció rápidamente en un rojo profundo, y su aspecto adoptó la consistencia espesa del barro. Afligida por la cubeta de líquido que había recolectado, mi esposa me dijo que trajera al veterinario. Él diagnosticó que probablemente era una infección. Quizá un parásito. Que no bebiéramos la leche y estaríamos bien. Regresaría mañana para reexaminarla y haría una prueba de viruela del ganado. Seguimos con nuestro día tan normalmente como pudimos. Mi esposa cuidó a nuestra recién nacida, mientras que yo hice algunos quehaceres alrededor de la granja. Revisé a Daisy unas cuantas veces, pero aparte de mostrarse un tanto agitada, se veía bien. Esa noche, colocamos a nuestra hija en su cuna y nos acostamos en la cama a su lado. Envolví mis brazos alrededor de mi esposa, anticipando una noche de sueño pacífico. No pasó mucho antes de que escuchara un alboroto proveniente del granero. Era un sonido terrible, un aullido como de burro enfatizado con un amplificador. Tenía que ir a revisar. Salí de la cama en un apuro y corrí hacia el granero, encendiendo los interruptores de la luz para ver lo que estaba sucediendo.
Daisy se estaba desangrando ferozmente desde sus ubres, y pateaba su establo como un toro de carnaval enardecido. El heno y tierra volaban por el aire mientras ella se sacudía salvajemente. Traté de apaciguarla, pero arrancó la puerta del establo de sus bisagras y me tiró hacia el suelo mientras huía con una estampida. La alcancé una vez que se vino abajo sobre nuestra pradera. Apenas estaba respirando. Traté de colocar una mano tranquilizadora en su costado, pero, cuando lo hice, sentí un pedazo de piel que se desprendió de su cuerpo como una plataforma de hielo segregándose de un casquete. Aulló, pero no tenía la fuerza para moverse. La observé, asombrado, a medida que la sangre comenzó a fluir por las esquinas de sus ojos. Lo que siguió fue aún peor. Convulsionó violentamente, todo su cuerpo se agitaba y se retorcía en ángulos antinaturales. Podía escuchar sus huesos partiéndose y sus articulaciones se arqueaban y se flexionaban hacia atrás como un paraguas invertido por una ráfaga. Se estaba arrancando pedazos de piel curtida en medio de su forcejeo y revestía el suelo con un derramamiento de sangre mórbido. Nunca había escuchado a una vaca gritar como Daisy lo hizo en sus últimos momentos. Debía haber acabado con su miseria, pero estaba paralizado. Daisy sufrió más de lo que debió haber sufrido por mi culpa. Afortunadamente, su cabeza terminó golpeando la grama y su cuerpo se entumeció. Abatido, regresé a mi hogar y encontré a mi esposa en la silla mecedora amamantando silenciosamente a nuestra niña. Fue un panorama hermoso y angelical, como una pintura renacentista. Casi tan hermosa como para borrar los horrores que había presenciado. Hasta que mi bebé se desprendió del seno, y vi el bigote de leche sangriento alrededor de sus labios. Desearía que mi terapeuta, Ana, me hubiera escuchado. Ella era linda y amable. Me agradaba mucho. Era muy consistente, e incluso cuando me regañaba, nunca era grosera al respecto. Esperaba con ansias sus visitas después de la escuela. Me ponía a trabajar. En su mayoría, practicábamos habilidades importantes para la vida, pero a veces nos sentábamos en la mesa y hacíamos mis deberes académicos. Odiaba trabajar, pero ella me agradaba. Me felicitaba mucho. Y lo mejor de todo era que me escuchaba. No me podía entender siempre. Lo que decía sonaba tan claro para mí, pero debió de haber sonado distinto para ella. Me hacía repetirme. Me frustraba a menudo. A veces me ponía agresivo y la golpeaba. No era mi intención golpearla, pero no ser entendido es difícil. Mis padres me habían obsequiado un libro de comunicación. Tenía muchas imágenes, pero ninguna era relevante. No podía usarlo para decirle a Ana lo que le quería decir. No le podía decir la verdad. No le podía decir que mis padres eran asesinos. Habían permanecido fuera del radar por años, asesinando gente aleatoriamente. Siempre hablaban acerca de ello frente a mí. Debieron haber creído que, ya que ellos no podían entenderme, eso significaba que yo tampoco podía entenderlos. Se equivocaron. Los podía entender tan claramente. Lo sabía todo. Ellos estaban al tanto de que era estúpido tratar de matar a alguien que había trabajado en nuestro hogar, pero la emoción de quedar impune con algo así era intensa. Finalmente, decidieron que correrían el riesgo y que matarían a Ana, pero tendrían que esperar hasta el deshielo de primavera. Empecé a agravar mis conductas. Primero causaba accidentes para que ella se pudiera retirar por el resto del día. Comencé a morderla. Siempre trataba de sacarle sangre. No lo suficiente como para herirla, pero lo necesario como para que se fuera a casa ese día. Simulaba crisis, pasando largos periodos de tiempo revolviéndome en mi asiento y siendo desobediente. Si Ana podía lograr que hiciera algo de trabajo, entonces daba por terminado el día. Era persistente. Nunca se rendía. Nunca quiso perder su fe en mí. Desearía haber podido decirle que no estaba tratando de herirla. Quería que supiera que trataba de ayudarla. Aprendí rápidamente a enfermarme para que pudiera estar en casa por días enteros sin recibir sus visitas. Necesitaba protegerla. Traté de comunicarme con ella de la mejor manera en la que sabía hacerlo. Le dije que se fuera. Le dijera que saliera, que nunca regresara. Pero siempre regresaba. Observé, impotente, mientras sucedía. Ana se estaba yendo. Mi papá la acompañó hasta su auto.
La noqueó con una piedra del jardín y la arrastró del cabello hasta el cobertizo. Grité. Pero los vecinos habían aprendido a ignorar mis berrinches. La telepatía no siempre es como se muestra en las películas. Algunas mentes no son impecables y coherentes. Sin algún contexto, solo son un collage de memorias, sonidos, imágenes y demás. El cliente que está ordenando un café con leche helado, por ejemplo, está pensando algo como esto. Puto. Imagen de su jefe, olor de perfume excesivo, Diciéndome, recuerdo de limpiar el retrete de la estación, solo quisiera. sonido de una pistola automática disparando. Un par de años atrás, habría contactado a la policía con respecto a esto, pero ahora tengo una perspectiva más amplia. Ninguna llamada que hice en el pasado sirvió de algo. Resulta ser que imaginarte matando a alguien que te irrita no es un indicador confiable de tu intención de asesinarlo realmente. ¿Quién lo diría? De hecho, para cuando tomó su dinero, ya se había enfocado en algo más. Suficiente. Billetes de $100, sonido de una sirena. Hoy, Recuerdo de escuela primaria, olor de comida de cafetería. No te preocupes, para mí eso no tiene ni pies ni cabeza tampoco. Pueden ser pensamientos aleatorios, imaginarios o un recuerdo. No tengo ninguna forma de saber qué es un recuerdo y qué es imaginado. Hasta donde sé, a menos que sea algo que reconozco, podría ser inventado. Me giro hacia el próximo cliente. Otro caballero. Imagen de un café. El sonido de mi voz. solo ten. Imagen de una cama. Ah, cierto. Esa es otra cosa a la que me he acostumbrado. Verme a mí misma teniendo sexo exageradamente entusiasta con incontables desconocidos. Al igual que las fantasías de asesinato, se vuelve habitual. Imagen de una habitación. Me congelo. Nunca había visto a este hombre en mi vida. Pero sabe cómo luce mi habitación. Había una vez un niño que adoraba leer. Leía todo lo que cayese en sus manos, y se podía pasar horas enteras en su librería favorita. Un día, el niño se dio cuenta de que había leído todo lo que la tienda tenía para ofrecer. Se encontró con el propietario y le preguntó si tenía algo que aún no hubiera revisado. El propietario le contestó que sí, que lo tenía, y le presentó un libro titulado Muerte. Se lo vendió con gusto al precio rebajado de $50. Sin embargo, le advirtió que nunca leyera la primera página. El niño regresó a su casa y leyó el libro desde el principio hasta el final. Estaba satisfecho. Pero siempre se preguntó qué podría haber en la primera página. Era algo que nunca salía de su mente. Hasta que un día la tentación fue demasiada para él. Pasó a la primera página y dejó caer el libro, completamente horrorizado. Ahí, en negritas, decía: Precio de venta sugerido por el fabricante, $7.99. Qué miedo, no se crean, sé que no fue para tanto, pero no quería contar las mismas creepypastas que todo el mundo sube, y yo tampoco soy muy bueno escribiéndolas. Como siempre les digo, hay mejores opciones, yo solo subo esto porque no tengo nada mejor que hacer que rascarme los pelos del ombligo XD. Y una disculpa si me he tardado, es que igual editar todo esto no es tan fácil como parece, por eso estoy poniendo puras imágenes ahora, porque ya quiero acabar este vídeo para irme a jugar al Minecraft. ¿Y por qué usas imágenes de un anime si ni siquiera miras anime? Deja de decir pelotudeces y ponte a mirar anime, y pues si no es mucha molestia ya ponme un avatar a mí, que estoy hasta el tuétano de esta falta de expresividad XD. Cierra el ano esclavo, y mejor vete a hacerme la tarea. Y bueno, por mi parte es todo por hoy mis lacayos, prometo que si vuelvo a subirles creepypastas encontraré historias más serias para que ahora sí se caguen de verdad. Pero bueno, cualquier cosa es mejor que esta vaina, te da miedo pero del puto autor jajaja. Ahora sí ya nos vemos, se me cuidan mucho.